Y vamos a volver ahora a Israel para ver qué está ocurriendo en este momento y vamos a hablar de hecho con uno de los protagonistas de esta historia, de la historia difícil de quienes sobrevivieron de hecho a la masacre del 7 de octubre del 2023. Estamos en comunicación con Moshe Rosen, que es historiador y sobreviviente del atentado. Buen día, Moshe. Buen día, un gusto poder conversar con ustedes. Igualmente, primero, ¿cómo estás viviendo este histórico día? Bueno, esta jornada está sellada por diversas emociones. La primera, quizás la más importante, es el regreso de 20 rehenes, de 20 personas que estuvieron en un horrendo cautiverio desde hace 2 años cuando fueron secuestrados. Un segundo momento que también tiene vital importancia en estos instantes acá en Israel tiene que ver con la presencia del presidente norteamericano que en este momento está dando su discurso en el Parlamento en Jerusalén. Y una tercera clave quizás para entender lo histórico, sin exagerar, lo histórico de estas horas, de este día, que en algunos momentos más se va a iniciar una conferencia de paz en Sharm el Sheikh, en Egipto, que va a poner fin a esta guerra, iba a decir esta terrible guerra, pero en realidad todas las guerras son terribles y están signadas por la muerte, la sangre, la herida, el secuestro, que es también lo que pudo habernos pasado a nosotros, que fuimos heridos, Diana, mi señora y yo, hace 2 años, pero afortunadamente eh, pudimos escapar y no llegar a Gaza si no hubiésemos podido sobrevivir ni conversar con Claro. ustedes en el día de hoy, en este momento. Claro, de hecho, ustedes vivían en uno de los kibutzim que fueron atacados ese 7 de octubre, ¿no? Hubo terroristas que entraron a tu casa. Efectivamente, nosotros vivimos desde hace 50 años en el kibutz Nir Yitzhak, que es una población fundamentalmente agrícola, aunque también desarrolla otras actividades, que se encuentra a 3 kilómetros de la Franja de Gaza y a 7,5, 8 kilómetros de la frontera con Egipto. Y en la mañana del sábado 7 de octubre del año 2023, muy sorpresivamente en horas de la mañana, se inició un ataque de misiles, no solamente contra nuestra población, sino contra toda la zona del Negev occidental. Y esta agresión de misiles fue acompañada paralelamente por una invasión militar bueno, y así fue como llegaron a nuestra casa, fuimos baleados, nos trataron de secuestrar, pero pudimos evadirnos de nuestros captores y a pesar de nuestras heridas, de las cuales todavía nos estamos recuperando, pudimos sobrevivir, podemos vivir. Ahora vos mencionabas lo que viene en unas horas, que va a ser la conferencia de Sharm el Sheikh. Vos tenés una relación, digamos, muy particular, digo, con la mirada sobre lo palestino y sobre el conflicto. No sos de los que creía que había que llevarse todo puesto. ¿Cómo estás viendo ahora, digamos, las chances reales de que efectivamente el alto el fuego se mantenga, que se desarme jamás? ¿Cuál es tu mirada del desafío político que se viene por delante? Yo trataré de ser optimista, pero realmente quizás es difícil serlo en estas circunstancias.
porque ya pasamos tantas guerras, ya pasamos tantos ataques, tantas agresiones, y siempre tratamos de vislumbrar otro destino. Es difícil aventurar algún tipo de pronóstico frente a esta posibilidad de acuerdo, pero lo que no cabe ninguna duda es que preferimos la posibilidad de un arreglo pacífico a de continuar esta guerra que ha costado tantas vidas de uno y otro lado de la frontera. Así que en ese sentido, nuestro mayor deseo es de que se ponga fin al derramamiento de sangre y se pueda vislumbrar algún tipo de horizonte que ponga fin a esta pesadilla. ¿Alguna, Y en este sentido, la liberación de los cautivos es una muy buena señal. está clarísimo el deseo de que esto sea una paz duradera, de todo lo que se lee en el acuerdo y de todas las condiciones que se tienen que cumplir. ¿Qué es lo que más te hace dudar? ¿Qué es lo que te hace ser escéptico? ¿O si simplemente es la experiencia, es lo vivido, es el historial de fracasos en esta búsqueda de paz lo que te hace pensar que probablemente ahora tampoco se logre? Son ambos temas, tanto nuestra experiencia personal como las dificultades planteadas en la propuesta de acuerdo. En lo que hace a nuestra experiencia, yo sé del sufrimiento de nuestra región, no solamente por lo que nos pasó a nosotros, a los israelíes, sino también por contactos que nosotros manteníamos con gente palestina en Gaza, que fueron perseguidos, humillados y en muchos casos también exiliados justamente por tratar de compartir con nosotros, con israelíes, la posibilidad de una vida distinta, de algún tipo de trabajo mancomunado. O sea, durante toda mi vida yo milité por el tema de la convivencia, los derechos humanos y la paz. Y nuestra experiencia personal es una experiencia marcada justamente por tantos años de guerra, de misiles, de muerte de compañeros y amigos muy queridos en mi kibbutz Nir Yitzhak y en la zona. Y el otro tema también es un tema muy difícil, que va a ser, y yo digo más difícil todavía en el futuro, descifrarlo y tratar de llevar a la práctica lo que está en el papel, porque hay algunos puntos contradictorios, como por ejemplo la posibilidad de la persistencia de alguna otra manera del Hamas. Hamas es un movimiento terrorista fundamentalista cuya propuesta no tiene que ver solamente con Gaza ni en contra de Israel, sino que tiene que ver con una expansión bélica del Islam radical. Y eso se contradice con la posibilidad de llegar a alguna modalidad de convivencia y de no agresión. Claro. Moshe, te agradecemos muchísimo este tiempo, tus palabras, por supuesto, un abrazo a la distancia y compartimos, por supuesto, la emoción particular que está terciando este día. Gracias por prestar atención a un tema que yo creo que va a tener también incidencia en el futuro no solamente de nuestra región, sino me atrevería a decir del mundo entero. Absolutamente. Sin duda. Muchísimas gracias. Los ojos ahora están puestos en lo que está ocurriendo en el Parlamento israelí. Ahí ya está hablando el presidente Donald Trump. After 2 harrowing years in darkness and captivity,
20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil for all of time. And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. Por el mensaje esperanzador de Donald Trump hablando sobre la posibilidad de que esta paz reine eternamente. Eternamente. Todavía falta mucho para que se pueda hablar de paz. Lo que hay hoy es un alto el fuego, que es muy importante. No hay más rehenes, pero es muy difícil hablar hoy todavía de que haya una paz eterna, ¿no? Pero al menos como expresión de deseo, ¿quién no la va a compartir, no? Sin duda, y además aún así, aún apagado este conflicto, lamentablemente seguramente habrá otros focos en el futuro. Hoy estamos hablando de este alto el fuego y de eso está hablando el presidente Trump. Whose partnership did so much to make this momentous day possible. You know who I'm talking about. There's only one, Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bibi, please stand up. Bueno, ahí, Bibi, por favor, ponte de pie. Benjamín Netanyahu, que es aplaudido por un sector del Parlamento, no por todo. Pero nótese el gesto sí, de claro. Trump de concederle también el honor. Digamos, sí. y de compartir esta victoria política ante el delicado equilibrio que tiene que hacer a partir de ahora Netanyahu puertas adentro. Exactamente, y recordemos que Trump lo empujó a Netanyahu a firmar este acuerdo. Es cierto que Netanyahu incorporó algunas cláusulas que no estaban previstas, como la exclusión en la primera etapa de la participación del gobierno de Cisjordania en el gobierno transitorio que se vaya a construir, entre otras cláusulas. Pero no nos olvidemos, le hizo pedir disculpas al gobierno de Qatar por el ataque que había protagonizado Israel unas semanas antes y lo obligó a retirarse de Gaza, algo que Israel no quería hacer hasta que Israel mismo liberase a los rehenes, porque no quería esta escena. Por lo tanto, este gesto de Trump con Netanyahu también es una manera de ayudarlo un poco, claro, pero sabiendo cómo habían sido las reglas de juego, ¿no? Generations from now, this will be remembered as the moment that everything began to change and change very much for the better. Like the USA right now, it will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East. It's going to work together. I'd like to thank several great American patriots for their invaluable help in getting something done that almost everyone thought was absolutely impossible. We were wasting our time. So many people said, "You're just wasting your time." But we weren't, because we had talented people working with us, and we had people that loved your country, and frankly, people that loved the region. They loved the Middle East. I want to thank my friend Steve Witkoff. Bueno, y nuevamente agradeciendo a Witkoff y seguramente también a su yerno. Y lo que recién decía Trump es totalmente cierto. Cuando hace 2 semanas anunció en Nueva York su planteo de los 20 puntos, y venía la Asamblea de la ONU de firmar este proyecto de más de 160 países impulsando la realidad de los 2 estados, la solución de los 2 estados, Macron y otros decían, bueno, la solución es esta, los 2 estados, esto que no pierdan el tiempo, si nunca funcionó. Y es impensado que 2 semanas después Trump esté hablando ante la Knesset habiendo funcionado su plan. Habiendo funcionado su plan, y hay que marcarlo con el apoyo de todos aquellos países que al principio lo miraron este acuerdo con muchísimo escepticismo, aunque sí hay que marcar que le otorgaron mucha más seriedad que a proyectos anteriores que había presentado el propio Trump, algo delirantes, hasta que se llegó a esta propuesta que, bueno, bastante más consistente, particularmente por la figura que se presume
dónde va a tener en el futuro inmediato, Tony Blair, el ex primer ministro. Sí, claro. inglés. Laborista británico, que no es un dato menor. No fue a buscar a uno de su lado, sino a alguien que pudiese construir consensos en la otra orilla. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? Disturbios. Sí, un parlamentario se levantó enojado. Vamos a tratar después de identificar quién es. Había solamente un sector muy radicalizado de ultraderecha que se opuso a este acuerdo y a la presencia de Donald Trump, precisamente porque entendía que estaban cediendo soberanía ante la organización terrorista, entre otras cosas. Después vamos a ver si efectivamente pertenece o no a ese espacio, pero el quien se refirió era un parlamentario, ¿no? Donald Trump acá haciendo bromas de lo eficiente que fue en retirar a este parlamentario, y es una muestra esto de lo que veníamos comentando antes, ¿no? Del complejo equilibrio que va a tener que hacer a futuro Netanyahu cuando tiene dentro de su base de apoyo a estos sectores tan radicalizados, que apoyo que evidentemente podrá perder. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, a Israel, a Gaza, a Egipto. En minutos nada más, los ojos del mundo están puestos en este hombre, el presidente de los Estados Unidos, y en la realización del primer paso, ¿no?, de este acuerdo de los 20 puntos con la liberación de los rehenes, de los prisioneros, y ahora habrá que ver si se cumple o no lo que viene prometiendo Trump, ¿no? Una paz eterna para Medio Oriente. Steve doesn't leak. Steve just wants to get the job done. He wants to do what's right. But I'll give you just a quick story.